Es Ricardo González. El día de hoy les voy a presentar em, algunas prácticas importantes para el desarrollo de aplicaciones web utilizando el Windows Azure App Fabric Caché, que es básicamente una tecnología que lo que busca es mejorar los tiempos de respuesta en el acceso a recursos de datos. ¿Sí? Entonces, una forma de optimizar el acceso a la información y hacer que nuestras aplicaciones tengan una respuesta mucho más rápida, más eficiente en el tiempo. Como les dije, mi nombre es Ricardo González, yo soy consultor en arquitectura de software, en arquitectura y desarrollo de software. Trabajo en Synergy Technology and Process Consulting y hago parte de los programas de MVPs, Microsoft Most Valuable Professionals, y Regional Director, director regional de Microsoft. Entonces, el día de hoy vamos a recorrer pues los conceptos básicos de la construcción de aplicaciones web de alto rendimiento. Digamos que vamos a enfocarnos principalmente en los escenarios de utilización de caché. Vamos a ver las características, la funcionalidad disponible en el Windows Azure App Fabric Caché, algunos ejemplos, que es tal vez como la manera más clara de aprovecharlo. Conocer los tamaños y capacidad disponible que tiene el servicio de Windows Azure App Fabric Caché, algunas recomendaciones de prácticas y pues entraremos a hacer un breve resumen y atender las preguntas que tengan. Bueno, entonces existen varios retos cuando estamos hablando de aplicaciones web que tienen que ver tanto con el rendimiento como con la escalabilidad de nuestras aplicaciones. Y pues básicamente son problemas muy comunes que muchas veces los equipos de desarrollo o incluso los equipos de arquitectura no tienen en cuenta respecto a cómo debería construirse la aplicación para poder aprovechar efectivamente los recursos y para poder darle la posibilidad a la aplicación de escalar y responder de acuerdo a las necesidades. Entonces, una de las preguntas es ¿cómo podemos escalar linealmente soportando una carga creciente? Escalar, recordemos el concepto de la escalabilidad, es básicamente la capacidad que tiene la aplicación para poder crecer en su capacidad de respuesta acorde a la carga que se está presentando. Digamos que hay varios tipos o varias formas de lograr escalabilidad. Una es la escalabilidad vertical, que es básicamente que si yo tenía una máquina de X tamaño para soportar la carga, digamos, no sé, de 100 usuarios, entonces cuando utilicemos, si conseguimos una máquina que nos que tenga una capacidad más alta, pues simplemente vamos a soportar más usuarios. El problema con la escalabilidad vertical básicamente es que en algún momento vamos a llegar a tener una máquina que no nos va a soportar mayor capacidad. Además que ese mecanismo de escalabilidad es muy costoso. Generalmente las máquinas más grandes pues tienden a ser mucho más caras que más máquinas más pequeñas. Entonces, otra estrategia es la escalabilidad horizontal, y la escalabilidad horizontal tiene que ver con, en vez de cambiar a una máquina más grande, tener disponibles más máquinas que actúan de forma paralela atendiendo las solicitudes, es decir, máquinas que tienen la aplicación desplegada igual y ambas o pues todo el conjunto de máquinas atienden las solicitudes. Esto tiene digamos, implicaciones, y es, por ejemplo, en el manejo del estado, el manejo de la sesión. ¿Cómo hago el manejo de la sesión en una granja de servidores? ¿Sí? Porque un request llega a un servidor, pero esa misma sesión de ese usuario, el siguiente request puede llegar a otro servidor. Entonces yo necesito poder compartir la sesión para que
desde cualquier servidor lo puede acceder. Es uno de los issues importantes que se presentan acá. También, ¿qué tan rápido podría mejorar el rendimiento del acceso a datos? Digamos que en la gran mayoría de las aplicaciones, el tema de acceso a datos, pues generalmente tiene una latencia, pues X, un tiempo de respuesta a las bases de datos. Obviamente, entre más grandes, entre más concurridas, más riesgo existe de que se presente una latencia en la respuesta. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Implementar mecanismos que me permitan mejorar ese rendimiento fácilmente. Entonces, eso es uno de los escenarios importantes también de rendimiento de las aplicaciones. Otro escenario común también es cuando las aplicaciones requieren orígenes de datos de múltiples repositorios. Entonces, muchas veces lo que tenemos son mashups, mezclas, combinaciones de datos de diferentes orígenes. Y estos datos, pues entonces puede costar mucho el hecho de ir a los diferentes repositorios para traernos todos los datos. Entonces, buscar cómo optimizar y cómo almacenar esos datos ya agregados. Poder hacer una administración sencilla de esta funcionalidad, por ejemplo, el manejo de estado de la sesión, el caché de salida de las páginas, no sé si algunos lo han utilizado, pero ASP.NET provee mecanismos para guardar en un caché de manera automática la salida de las páginas, la salida del HTML como tal de las páginas. Entonces, cuando un request llega a una página que está en caché, que es exactamente el mismo request que se hizo previamente, entonces en vez de ejecutarse la página, se toma el resultado del caché y se entrega. Entonces, el costo de ejecución es mucho más bajo y el tiempo de respuesta es mucho mejor. También, una estrategia que se sigue para mejorar la respuesta al acceso a datos es el particionamiento. Lo que les decía, entre más grande la base de datos y más concurrida, más probabilidad de que yo tenga contención, de que yo tenga tiempos de respuesta más lentos. Entonces, una estrategia es particionar los datos, dividir la base de datos en varias bases de datos más pequeñas que hagan más eficiente el acceso a los datos. Pero pues, ¿cómo puedo optimizar ese acceso a datos sin tener que particionar? ¿Cómo logro reducir el I/O que tengo sobre las bases de datos o los datos que tengo almacenados? Y uno de los problemas también más importantes es cómo puedo tener una clara estimación del costo que puede tener esto. ¿Sí? Porque hay muchas estrategias para resolverlo, pero no son tan fáciles de costear. Entonces, básicamente lo que tenemos acá es Windows Azure App Fabric caché para resolver este problema. La aproximación que se sigue es una solución de caché distribuido, altamente escalable, que tiene muy baja latencia y un rendimiento bastante alto. Entonces, ¿qué es esto? Un caché en memoria, un almacenamiento de datos en memoria que se coloca cerca de las aplicaciones y lo que va a lograr es reducir la presión que existe sobre la capa de datos. Si voy siempre a la base de datos o a los repositorios de datos, al almacenamiento, a traer los mismos datos, siempre hago las mismas consultas, siempre hago, pues no estoy logrando ningún cambio entre solicitud y solicitud. Si yo ya sé el resultado, yo puedo optimizar y reducir el número de veces que tengo que ir a la base de datos para obtener los datos. Importantísimo, que la administración de este servicio sea muy sencilla. Que si yo quiero utilizarlo o no me toque cambiar la aplicación, no tenga que recompilar, redesplegar, que sea muy fácil de configurar y manejar. Que sea muy fácil de provisionar. Entonces, si yo creo que requiero 1 GB de RAM de caché, pues poderlo tener disponible y pagar por lo que yo estoy consumiendo.
Esto se debe traducir básicamente al final en un costo total de propiedad muy bajo. La idea es que el poder utilizar este servicio no me salga más caro que crear una solución ad hoc de manejo de caché. Que yo pueda integrarlo de forma transparente a mis aplicaciones en la nube, en Windows Azure o en instalaciones on-premise. Y que me dé un soporte nativo a los patrones de utilización de la aplicación. Normalmente, en qué se maneja almacenamiento en caché o almacenamiento en memoria. En el tema de las sesiones de ACPNet, la sesión de las aplicaciones web, el caché de salida de las páginas, caché para datos, caché para transacciones. Vamos a ver más adelante algunos de esos patrones que se utilizan. Entonces, veamos rápidamente algunas de las características que nos da el Windows Azure App Fabric Cache. Voy a compartir acá mi escritorio. Por acá. Bueno, entonces, aquí estamos aquí estoy en mi sección en mi portal de administración de Windows Azure. Básicamente lo que tenemos acá es pues el punto de entrada para todos los servicios de Windows Azure, los servicios de procesamiento y almacenamiento, base de datos, reportes, el Service Bus, todo lo que es Application Fabric, que es el Service Bus, control de acceso y caché, y Windows Azure Connect. Vamos a irnos a la sección de Service Bus, Access Control y caché. Entonces, App Fabric nos provee una serie de servicios adicionales al caché. Está el servicio de control de acceso, está el Service Bus, el bus de servicios, que nos permite conectar diferentes aplicaciones de una manera, pues a través de un esquema de mensajería, un bus de servicios, y el App Fabric Caché. Entonces, por ejemplo, ¿cómo hacemos para inicialmente crear o configurar el servicio de caché de App Fabric? Entonces, aquí en nuestra sección de caché de App Fabric, nosotros seleccionamos una nueva instancia. Y acá en realidad lo que vamos a crear es un namespace de servicio. El namespace puede incluir todos los servicios de los tres que tenemos disponibles: Access Control, bus de servicios o el caché. Puede incluir los tres o puede incluir uno de ellos. Básicamente lo que yo hago es configurar qué características quiero de cada uno. Digamos que lo más importante acá es definir un namespace, un espacio de nombres con el cual se va a identificar mi servicio. Yo ya tengo uno creado que es el TestRG, que lo tengo creado desde hace bastante tiempo para el Service Bus, para el Access Control, el caché. De hecho, esta mañana lo volví a crear. Vamos a crearlo entonces y crear uno, por ejemplo, RG3. Vamos a ver si está disponible. Está disponible. Esto lo que verifica es que el namespace que estoy seleccionando no esté siendo utilizado por otra cuenta de Windows Azure. El siguiente paso que debo realizar es escoger cuál es el data center en el cual quiero colocar mi servicio de caché. Aquí algo importantísimo a tener en cuenta es que yo debo utilizar el caché, ubicar el caché en el mismo data center donde tengo mis aplicaciones. ¿Por qué? Básicamente porque lo que logro ahí es reducir la latencia.
la latencia, el tiempo de respuesta que me va a dar el acceso al caché. Si yo coloco mi aplicación en un data center y el servicio de caché en otro data center, le estoy colocando el tiempo, la latencia que implica la conexión de red. Y eso, pues, por más canales que haya, igual tiende a ser un tiempo considerable. Entonces, el primer criterio es seleccionar el caché en el data center en donde yo tengo mi aplicación. Escojo la suscripción a la cual quiero asociarla y escojo pues el tamaño del caché. Como les decía, pues, y lo vamos a ver más adelante, hay tamaños desde 128 megabytes hasta 4 gigas de caché. Y yo puedo utilizar combinaciones, varios servicios, varias namespaces asociados de caché para armar cachés más grandes si lo requiero. Entonces, al crear el namespace, entonces ya tengo un espacio provisionado de hasta 128 megabytes en este caso. Pues yo ya tengo aquí uno creado. Tengo una... Tengo el URL del servicio que será testrg.cache.windows.net, los puertos en los que se expone. El servicio de caché se expone en dos puertos por defecto, uno sin protección de transporte y otro con protección de transporte. Mejor dicho, uno no utiliza SSL y el otro utiliza SSL para cifrar la comunicación. Tenemos también un token del servicio de control de acceso para garantizar que quien está utilizando el servicio es quien dice ser, para autenticar el acceso al servicio en cada request, la especificación del caché que tenemos y listo. Este servicio básicamente, digamos que se provisiona como un caché distribuido. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, cuando yo tengo un caché de 1 gigabyte, ese caché, lo que se hace en el data center es que se crean 10 instancias, por ejemplo, que distribuyen la cantidad, el volumen, el tamaño del caché entre los 10, y lo que se hace es que a través de un esquema de particionamiento se determina en cuál unidad de esos almacenamientos de caché se almacena un dato específico. ¿Qué se logra con esto? Al distribuirlo, aunque no son tolerantes a fallos entre sí las instancias de caché, es decir, el caché no está replicado en las 10 instancias, yo lo que tengo es la garantía de que si se cae una de esas instancias, no se me afecta todo el caché, solo se me afecta una parte del caché. En este caso sería 1/10 del caché, ¿sí? De esa manera se busca darle mucho más confiabilidad como tal al servicio. Ok, entonces una vez provisionado mi servicio de caché, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo de la utilización. Bueno, vamos a ver por acá, voy a iniciar Visual Studio. Entonces, voy a abrir un proyecto por acá. En este primer ejemplo que les voy a hacer, vamos a utilizar una aplicación muy sencilla como un catálogo de productos. Un catálogo de productos y vamos a utilizar el servicio de caché para colocar el contenido del catálogo
y del carrito de compras lo vamos a colocar utilizando el servicio de caché como un proveedor de sesión. Básicamente, ok, voy a abrir una nueva instancia acá de Visual Studio. Así que acá yo creo que ya hice el ejercicio, ya hice todos los pasos requeridos para la utilización del caché. Entonces más bien voy a abrir una copia del ejercicio. Está así. Vamos a abrir esto. Entonces, esta aplicación es una aplicación muy sencilla, una aplicación MVC, ASP.NET MVC. Vamos a configurarle acá la página de inicio, que pues, debe ser en blanco. Salvar por acá. Aquí. Listo. Vamos a revisar aquí el config file. Entonces, en el config voy a utilizar una base de datos. Aquí voy a conectarme a una base de datos que tengo en Windows Azure, pero esto pues no trae los valores del string de conexión. Voy a cambiárselos aquí rápidamente. Esperen, yo por acá tengo en un archivito de texto tengo el string de conexión para que veamos un poco pues, la aplicación inicialmente, cómo funciona sin la utilización del caché. Así que aquí básicamente lo único que vamos a hacer es ejecutar una aplicacioncita que lo que hace es mostrarme un catálogo de productos desde una base de datos hospedada en Windows Azure. Y que me permite utilizar un carrito de compras pues pues me permite seleccionar productos en un carrito de compras y ese carrito de compras se almacena en la sesión de la aplicación. Entonces vamos a ejecutarla. Esto lo voy a ejecutar localmente, pero se va a conectar a la base de datos remota. Bueno, acá tenemos nuestra lista de productos. Están. Entonces vamos a seleccionar algunos y los vamos a adicionar en el carrito de compras. Vamos a adicionar chai, chunk, seed setup, listo. Aquí vamos a irnos a checkout y en checkout pues está nuestra orden, nuestro carrito de compras. Es una aplicación supremamente sencilla, ¿no? Aquí está nuestro carrito, ahí está en memoria. ¿Qué voy a hacer? Como estamos corriendo localmente, voy a abrir nuestra interfaz gráfica en Windows Azure Compute y en él entonces lo que vamos a hacer es Ay, si arrancará. Acá está, listo. Vamos a hacer es detener la instancia, detener el servicio que está corriendo. Aquí lo tenemos una sola instancia corriendo. Vamos a suspender la ejecución. Entonces vamos a suspender la ejecución, que significa que estamos simulando como que se nos cayera nuestra instancia de la aplicación. Voy a hacerle reiniciación de Internet Information Server para que destruya todo el estado que hay en memoria. Entonces vamos a hacer un reset. ¿Y qué va a pasar? Básicamente lo que está pasando aquí es que estamos simulando la caída de una instancia de la aplicación. ¿Qué sucede? Como el estado, la información de sesión la tenemos en el mismo proceso de ejecución de la aplicación web, entonces lo que va a pasar es que cuando yo continúe la ejecución voy a perder lo que yo tenía en mi carrito de compras. Vamos a decirle que continúe la ejecución
Ahí está. Ahí está listo. Update state. Tan. Allá de nuevo está ejecutando. Run. Sí, ya está. Busy. Listo. Ahora entonces vamos acá a refrescar la información. Fíjense que al destruir el proceso se perdió la sesión. Eso es lo que sucede al no tener la información de sesión externa al proceso de ejecución. Y esto es algo que debería hacerse siempre en cualquier aplicación. ¿Por qué? Porque es posible que yo tenga casi la certeza de que mi aplicación no va a crecer, no va a tener muchos más usuarios, pero le quita confiabilidad a la aplicación. Si se bloquea, se pierden las sesiones y los usuarios pierden todo su trabajo, toda la información que tengan en sesión. Entonces, lo ideal es separar esos dos procesos. Entonces, el Windows Azure App Fabric Caché lo que nos permite es poder utilizar el servicio de caché. Uno de los servicios que nos permite es poder utilizar el caché como proveedor de manejo de sesión de la aplicación. Veamos rápidamente cómo está construida esta aplicación, muy sencillo, muy rápidamente veamos. Básicamente lo que tenemos acá, pues nuestro servicio de repositorio, tal vez es lo más importante, lo que hace es traerse los productos, ¿sí? Entonces básicamente utilizamos un query link to entities para traernos todos los productos, traernos el nombre del producto, generamos una lista y retornamos esto. Esta solicitud se invoca cuando está la acción index. Entonces obtenemos la lista de productos, vemos si está, hacemos un filtro, es decir, que en el carrito de compras solo aparezcan los productos, en la lista de productos solo aparezcan los productos que no están en el carrito de compras y se presentan en la vista. ¿Listo? Entonces básicamente eso es lo que hace nuestra aplicación a muy grandes rasgos. Voy a irme a la aplicación ya modificada y vamos a ver qué pasos tuve que realizar para poder configurar este servicio. Entonces, lo primero, si nos fijamos, aquí en el config file original lo único que tenemos es una string de conexión. Lo primero que se necesita hacer es habilitar la aplicación para poder utilizar el servicio de caché. Entonces, para ello definimos una sección de configuración y eso lo podemos hacer, de hecho, obtenemos toda esta información desde el portal de administración de Windows Azure App Fabric Caché. Aquí nos define, estos son como los strings de configuración para una sección de caché en el cual vamos a utilizar un proveedor de caché de Windows Azure. Y por acá está la definición como tal de dicha sección. Entonces está el cliente, el endpoint por defecto que no es protegido. Por acá está nuestro endpoint, el URL, test.rg, que fue el que habíamos creado ahí en el portal, el puerto que utilizamos, la llave de autenticación que utilizo para conectarme, el modo de protección de mensajes, y por acá está el otro endpoint, el que utiliza SSL. ¿Ok? El otro que es un puerto diferente, el 22.24.3, el otro era el 22.23.3, y la llave de autorización. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte. De igual manera yo tengo que crear unas referencias a algunos assemblies. Cuando nosotros queremos utilizar el Windows Azure App Fabric, necesitamos instalar el Windows App Fabric SDK. Ese Windows Azure App Fabric SDK básicamente lo que tiene son los assemblies que me permiten interactuar con esos servicios del App Fabric. No sé si lo conocían, pero Windows Azure App Fabric tiene como un equivalente en la implementación con el Windows
App Fabric. Es una instalación, es una funcionalidad que se puede instalar en Windows Server, bueno, y en Windows Vista también, Windows Vista y 7, que me permite utilizar servicios equivalentes como el caché, el Service Bus, para aplicaciones on-premise. Entonces, lo interesante de esto es que nosotros utilizamos la misma interfaz de componentes, los mismos interfaces de los componentes y de servicios, tanto para el Windows Azure App Fabric Caché como para el Windows App Fabric Caché. Entonces esto nos permite una implementación totalmente transparente. Si funciona en el App Fabric de Windows, estos assemblies, Microsoft Application Server Caching Client, Caching Core y Microsoft Web Distributed Cache. Esos son los tres assemblies que requerimos referenciar. ¿Ok? Y colocar estas secciones de configuración. Vamos al portal de administración y veamos a qué me refiero con estas, que desde aquí podemos obtener esa información. Entonces, por aquí tenemos nuestro Authentication Token. Acá está. Esta es nuestra llave de autenticación. Y la información de configuración, entonces la tenemos acá disponible. Tenemos View Client Configuration. Básicamente lo que nos da es las secciones de configuración que debemos colocar en nuestro config file para que la aplicación pueda utilizar los servicios del App Fabric Cache. ¿Ok? Bueno, entonces acá estamos. Listo, ya aquí tenemos configurada la aplicación. Ahora vamos a ver las modificaciones como tal en la implementación. Hay algunas pequeñas modificaciones. Esta es la original y esta es la modificada. Ah, no. ¿Dónde tengo por acá estos? Ay, ¿cuál es este squad? Creo que estoy... No, no estoy viendo la misma. Me equivoqué. Vamos a abrir aquí. Proyecto. ¿Dónde fue que lo coloqué? Por acá. Es este. Listo, por acá. Product Repository. No, ay, yo lo había modificado. Bueno, miramos entonces con la final. Rápidamente, porque si no, si nos ponemos a hacer todo, me toma mucho tiempo. Bueno, vamos a copiar entonces aquí las, las secciones de configuración. Tan. Config section. Vamos a reemplazar esto acá. Aquí está, data kind, y esta sección no va acá. Esta sección va por acá. Ah, no, ya listo. Ya está. Listo. Acá básicamente lo que hice fue colocar las strings de conexión de acuerdo a la configuración que tengo en mi cuenta de Windows Azure. Ok, entonces veamos por acá
las modificaciones a la implementación. Entonces, fíjense que lo que vamos a hacer entonces únicamente fue, aquí en el web config, es cambiar una sección en la cual, ¿se acuerdan el ejemplo que hice? Al ejecutar y destruir el proceso, lo que sucedió fue que se perdió la sesión, se perdió la información de sesión. Al colocar aquí la información, esta sección de configuraciones en la que le estoy diciendo, mire, quiero que el manejo de sesión, el estado de la sesión, se almacene en un proveedor de caché de App Fabric. ¿Cuál? El que se llama default. El que se llama default es el que corresponde aquí en la configuración a mi site de servicio TestRG caché Windows Net con esta llave de autorización. Vamos a ejecutar este proyecto y vamos a hacer la misma tarea que hicimos hace un momento, que fue destruir la instancia y destruir el proceso para destruir, pues, en teoría, la información de sesión, pero como ya no está almacenada localmente en el mismo proceso de ejecución, lo que va a suceder es que si yo intento refrescar y obtener esa información de la sesión, voy a poder recuperarla. Eso es básicamente lo que va a suceder. ¿Qué ventaja me da esto? Pues me permite poder compartir el estado entre diferentes instancias, es decir, yo puedo tener mi aplicación instalada en muchas instancias a la vez, digamos, no sé, 20 instancias de procesamiento y compartir el estado a través del servicio de caché. Entonces vamos a adicionar acá este ítem al carrito de compras, este otro, unos 3 y vamos al checkout. Este carrito de compras está almacenado en sesión en el servicio de App Fabric Caché. Voy acá de nuevo a suspender la ejecución de este servicio. Vamos a tumbar de nuevo Information Server. Ya terminó. Stop. Ok. Y vamos a reiniciar Information Server. Listo, ahí terminó de subir nuevamente. Ahora vamos a decirle a nuestra aplicación que vuelva a ejecutar. Y vamos a tratar de acceder nuevamente. Vamos a refrescar el carrito de compras y deberíamos obtener el mismo estado que teníamos almacenado. Entonces vamos a darle un refrescar. Listo, ahí tenemos nuestro carrito de compras tal cual. ¿Sí vemos? Refrescamos y ahí está nuestro carrito de compras. No se perdió esa información, así se haya caído la ejecución de la aplicación. ¿Por qué? Porque el almacenamiento está ya en el servicio de App Fabric Caché. ¿Ok? Este es uno de los escenarios en los que podemos utilizar el Windows Azure App Fabric. Otro escenario bastante útil, voy a detener esto, es básicamente la utilización del caché para almacenar temporalmente datos del repositorio. ¿Sí? Por ejemplo, ese catálogo de productos no va a cambiar nunca. Pues bueno, no nunca, pero su variación es muy pequeña, es muy poco probable la variación. Entonces, una forma útil de mejorar el tiempo de respuesta es utilizar el caché. ¿Por qué? Porque así yo vaya 50.000 veces diferentes a la base de datos a traerme toda la lista de productos, siempre el resultado es el mismo. Entonces es mucho más eficiente ir una vez, guardármelo en el caché y desde ese caché siempre leerlo y no tener que ir hasta la base de datos a traerlo. Eso nos va a mejorar muchísimo los tiempos de respuesta. Revisemos acá el config y ya está. Sí, esta ya es una versión que utiliza las mismas
servicios de caché, vamos a ejecutarlo primero y vamos a ver cuál es el comportamiento. Digamos que es posible que desde acá no veamos mucha diferencia entre el tiempo del caché y el tiempo de la base de datos porque estamos corriendo localmente, no estamos corriendo en Windows Azure la aplicación, ¿no? Entonces la latencia total de ir a la base de datos en Azure o de ir al caché, al servicio de caché en Azure, pues es similar. Entonces, por ejemplo, aquí cuando salga en la lista que viene esta frase from data source, es que estamos yendo a la base de datos para traernos los datos. ¿Sí? No estamos usando el caché, sino para la sesión únicamente. Entonces ahí estamos trayendo datos de data source. Data source, data source. Y el tiempo que está tomando son más o menos 127 milisegundos en responder. 128. Si vamos al carrito, pues entonces ahí tenemos nuestra lista de productos. Ahora voy a habilitar el caché. Al habilitar el caché, entonces en el primer llamado fuimos al data source nuevamente. Se demoró 1492 segundos. Vamos a adicionar este ítem. Y ya las consultas las está trayendo del caché. Ya no las está trayendo del origen de datos, de la base de datos. Está trayendo la del caché, se toma, bueno, en este caso está tomando lo que les decía, un poquito, unos 3-4 milisegundos menos, porque realmente la latencia total la estamos teniendo es de mi máquina hasta Windows Azure, sea caché o sea SQL Server. Lo que podemos hacer es utilizar un caché local. ¿Qué es el caché local? Es un mecanismo que también me da el Windows Azure App Cache, y es que el almacenamiento se hace directamente en la misma máquina que estamos ejecutando. De hecho, de esa manera yo omito el tiempo que tengo que utilizar para acceder al caché distribuido. Entonces voy a decirle que quiero configurar el caché con uso local. Ahí pues se me va a reiniciar mi carrito. Ah, bueno, mi carrito no se me reinicia. Me trae los datos del data source. Y ahora lo estoy trayendo al caché. Pero fíjense ahora el tiempo que tomó. 5 milisegundos. Porque ya no estoy yendo hasta el servicio de Windows Azure Caché para traer los datos. Solo tuve que ir al repositorio local para poderlo consumir. 0 milisegundos. 0 milisegundos. Fíjense que la respuesta es 125 veces más rápida. Aquí ya lo volvió a traer desde el caché porque le dijo, pues lo tengo configurado con una vigencia de 1 minuto. 473 milisegundos. Pero el siguiente se toma 0 milisegundos. Ok. Veamos nuestro checkout, nuestro carrito de compras y ahí están todos nuestros productos. Entonces, ¿qué se modificó aquí para poder utilizar un caché local y un caché de hecho? Entonces, por ejemplo, fíjense aquí, el método getProducts que teníamos antes, lo que nos daba era una lista de los objetos directamente, nos entregaba este query. Básicamente nos entregaba este query. Tráigame todos los productos de la tabla todos los nombres de productos de la tabla productos. ¿Sí? Lo que hicimos fue añadir un procedimiento mediante el cual obtenemos el caché y si el objeto, la lista de productos no está en el caché, o sea, si está en el caché, la saca de ahí y la retorna. Ahí termina la ejecución de mi método. De lo contrario, va y consulta los productos y si el caché está habilitado, adiciona la lista de productos al caché. ¿Sí? Le estamos teniendo un tiempo de vigencia, en este caso eran 30, no era 1 minuto, sino 30 segundos, lo que le pusimos de vigencia. Es decir, que esos datos solo son válidos en el caché por 30 segundos. Después de esos 30 segundos, automáticamente el servicio del caché lo va a eliminar porque ya no lo considera vigente. Entonces, ¿qué va a pasar? Nuevamente, cuando trate de leer, él busca en el caché, no está y lo carga nuevamente de la base de datos. Piensen un momento en que esto fuera una aplicación, no sé, como, no sé,
Amazon, el website de venta de Amazon, el catálogo de producto, por cualquier categoría. Imagínense que ¿cuántos usuarios podrá tener eso? 1 millón de usuarios concurrentes, 500.000 usuarios concurrentes. Con solo colocar estos datos en 30 segundos en caché, estoy seguro que podríamos bajar algo así como 800.000 o 700.000 accesos a base de datos por segundo que traen los mismos datos siempre. Entonces es muy importante el valor que puede tener un servicio como este. ¿Ok? Bueno, continuemos entonces con la presentación. Entonces, como vimos, pues es un caché en memoria que se aloja pues cerca de las aplicaciones en Windows Azure. La administración es muy sencilla, si se fijaron en el portal de administración es básicamente configurarlo, crearlo, definir cuál es el tamaño y ya. Misma interfaz y la misma funcionalidad que se expone como parte del Windows Server App Fabric Cache. Entonces se puede pasar del uno al otro de forma transparente. Algo interesante es que yo puedo dinámicamente en tiempo de ejecución incrementar o decrementar el tamaño del caché y no se ve afectada las aplicaciones en ejecución. ¿Okay? Entonces una vez yo ya configuré todo esto, yo ya no tengo que hacer nada más, nada extraño, ya configuré el caché, configuré el acceso, ya no tengo que recompilar ni redesplegar ni nada, simplemente desde el portal de administración puedo hacer todos los cambios necesarios a la infraestructura de caché que tengo. ¿Qué lo hace diferente a otros proveedores de caché, por ejemplo, o a otros servicios que podrían reemplazar esto parcialmente? Es que ya vienen integrados los proveedores de sesión, como lo vimos, guardar la sesión en el caché y también el caché de página, que pues no lo mostramos en el ejemplo, pero me permiten guardar toda la salida HTML de una página directamente en el caché. Cuando utilizo el caché local tenemos una latencia bajísima, como lo vimos, 0 milisegundos de latencia, y me permite aprovechar la memoria que tengo local en la aplicación web, en el rol de la aplicación web, para tratar de reducir también la presión en el caché distribuido. Es decir, igual el caché yo lo uso para reducir la presión en el acceso a datos, pero también yo puedo utilizar el caché local para incluso reducir la presión sobre el caché. Es decir, lo que logro es mejoras aún más fuertes en el tema de rendimiento. Me permite guardar cualquier objeto, .NET. Objetos del CLR, filas de un data table, documentos XML, datos binarios. Lo único que se debe cumplir es que sea un objeto serializable. ¿Serializable por qué? Porque tiene que pasar del proceso que está ejecutando la aplicación web al almacenamiento del caché, que puede ser remoto. Lo interesante es que cuando es local no se tiene que serializar, se mantiene en memoria y no se pasa de un proceso a otro. Como les dije, es la misma interfaz que Windows Server App Fabric, entonces pues básicamente lo que tengo es una implementación transparente entre las dos. Y aprovecho los servicios del Access Control Service de App Fabric para el acceso al servicio. ¿Cuándo debo utilizar esto? Cuando tengo datos de referencia, como el caso del catálogo, ¿sí? Que son datos que poco cambian, que siempre son accesos de lectura y que se refrescan periódicamente, ¿sí? Entonces, utilizo un caché para datos de referencia. Los datos orientados a actividad, ¿sí? Entonces, son datos que se generan como parte de una actividad de una aplicación, es decir, que un usuario está haciendo algo y son datos resultantes de esa actividad. Se modifican y se almacenan nuevamente en el repositorio por lo general. Entonces, se requiere acceso de lectura y escritura. El caso más claro es el carrito de compras. O sea, yo lo almaceno, son datos generados por actividad del usuario.
También el manejo de sesión, o sea, las sesiones existen es por los usuarios. El otro son datos orientados a recursos, entonces son datos que tienen que ser modificados por transacciones y que son temporales por naturaleza. Entonces, por ejemplo, cosas como en un sistema de reservas de vuelos, entonces el tema de la información de los vuelos, de las sillas disponibles, se modifican por transacciones. Cuando yo hago la reserva, ese dato se modifica transaccionalmente, ¿sí? Entonces son datos temporales, ¿sí? Pero que tienen una frecuencia mucho más alta de lectura que de escritura. Idealmente el caché se utiliza en esos escenarios en los que es más fuerte la lectura que la escritura, eso es el principal. El otro escenario importante es datos de actividad, que son, el ejemplo más claro es el manejo de la sesión. Bueno, ya vimos unos de los patrones de utilización. Sobre los tamaños disponibles del caché de la App Fabric, entonces van, como les dije y como lo vimos en el portal, van desde 128 megabits hasta 4 gigabytes. Yo puedo combinar múltiples instancias del caché para crear la capacidad que necesito, ¿sí? Puedo dinámicamente incrementar la capacidad. Los datos se mantienen mientras incremento el caché y mantienen su misma política de expulsión cuando se reduce el caché, es decir, no es que se expulsen cuando yo reduzco el caché, solamente mantienen ese proceso, se mantienen el tiempo que define la política, como en el ejemplo que tuve, que eran 30 segundos. Ya después pues, no se vuelve a cargar. Importante, por ejemplo, que los diferentes esquemas de tamaños tienen diferentes esquemas de precio. Entonces uno puede utilizar, por ejemplo, es más eficiente en precio tener un caché más grande que muchos pequeños que sumen el mismo tamaño. Por decir algo, es mejor tener un caché de 4 gigas que tener 32 de 128 megas. Desde la perspectiva de precio. Eso es uno de las cosas importantes que hay que tener en cuenta. Si comparamos el caché utilizando App Fabric o uno administrado de forma propia, personalizado, entonces hay diferencias importantes. En el tema de la memoria dedicada, pues yo tengo garantía de que la memoria que tengo alocada está disponible siempre. Mientras que en uno que administro, pues en realidad solo puedo utilizar la memoria que queda libre de mis aplicaciones y el sistema operativo. Entonces, pues ahí tengo una restricción importante. La facilidad de uso, porque es básicamente un servicio que se administra automáticamente desde el portal, no requiero ninguna administración adicional de la infraestructura, mientras que en una personalizado yo tengo que hacer toda la tarea. Yo tengo que instalarlo, configurarlo, mantenerlo y administrarlo. El escenario distribuido, entonces, pues de hecho la naturaleza de la App Fabric Caching es distribuido. Entonces permite escalar por demanda. Si necesito más caché, pues puedo crecer. Si necesito menos, puedo bajar y no tengo ningún problema. Todo se administra desde el portal. Cuando yo tengo que hacer eso con un proveedor propio de caché, no sé, un Memcache o algo así, yo soy responsable de hacer todo ese proceso. Yo tengo que adicionar, preparar las instancias, configurarlas, incrementar su capacidad, bueno, todo lo tengo que hacer yo manualmente. Y el tema de acuerdo de servicio. El App Fabric Caché tiene un acuerdo de servicio con penalización comercial. Entonces, por ejemplo, cosas como que se garantiza que el servicio está 99.9% del tiempo mensual arriba. Si no se cumple eso, me devuelven un porcentaje del precio que yo estoy pagando el siguiente mes. Si baja, por ejemplo, si está por debajo del 99%, me reducen otro porcentaje aún más alto del costo el siguiente mes. Entonces, ese es parte del acuerdo de servicio de Windows Azure App Fabric. Mientras que cuando yo tengo una solución personalizada, en realidad yo solo tengo garantía del DSLA de
las máquinas donde estoy hospedando el proceso. Pero si el proceso como tal se cae por, no sé, por un error de aplicación o cosas de estilo, no tengo garantía de que eso se mantenga arriba. Solo el servidor donde está corriendo, la instancia donde está corriendo es la que tiene la garantía. Hay que recordar que esto es solo parte de una solución. O sea, el caché es parte de una solución para mejorar el rendimiento y la escalabilidad de mis aplicaciones. Y el caché no es la base de datos. O sea, precisamente el caché lo que busca es reducir la presión sobre bases de datos y almacenamiento. Si quiero mayor beneficio, utilizo el caché local, ¿sí? Y pues obviamente tiende a ser más volátil. Más volátil, ¿qué significa? Que varía más y cambia más. ¿Por qué? Porque pues, si yo utilizo el local, siempre voy a guardar todo ahí. Entonces debería optimizar el acceso a ese recurso. Yo puedo combinar el uso de caché con el Content Delivery Network y el Traffic Manager para reducir la latencia para el usuario final. El CDN y el Traffic Manager son servicios que hacen parte de Windows Azure que me permiten configurar la manera en que yo accedo a recursos, como archivos estáticos, imágenes, todo eso, para que sea menos costoso al usuario final. ¿Sí? Y el Traffic Manager me permite enrutar el tráfico en los diferentes data centers de Windows Azure. También pues los problemas que hay con las sticky sessions o sesiones pegajosas. Un sticky session básicamente es que la aplicación no es capaz de compartir el estado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo tres instancias de mi aplicación y tengo sticky session, entonces, ¿qué sucede? Que cuando entra un usuario, él siempre va a ser atendido por el mismo servidor. ¿Sí? Y de esa manera, pues la sesión no tiene que compartirse porque siempre está en el mismo servidor. El problema con esto es que si se llega a caer ese servidor, se perdió todas las sesiones que están en ese servidor. Entonces el caché, el App Fabric Caché me permite reducir ese impacto y evitar que sucedan que se presenten esas situaciones. Y pues básicamente debería ser un tema obligatorio, un tema mandatorio utilizar el App Fabric Caché en las aplicaciones en Windows Azure. O sea, para realmente hacer una aplicación en serio, esa es la mejor manera. Como vimos, pues es una administración muy sencilla. Me permite al final reducir el costo total de una implementación de una aplicación escalable, altamente confiable. Y pues digamos que como lo vemos en los ejemplos es bastante sencillo, o sea, realmente es un tema de configuración, por ejemplo, para el manejo de sesiones, es solo un tema de configuración. Para el manejo de caché requiere unos pequeños elementos de código, pero realmente es muy sencilla la lógica alrededor de la utilización de caché. Si uno ha utilizado caché en escenarios diferentes a Azure, utilizar caché en un escenario de Azure es casi que transparente. Entonces, pues muchas